Por cuarta vez en la historia de este canal, me presento como Master Delta, su cambiaformas favorito, luego de haber creado un nuevo choque de realidades. En este caso, formé una distorsión espaciotemporal en el Igmaverso, con mis increíbles portales que cada día fortalezco más. Esto para jugar con su existencia, metiendo en su galaxia al temible Imperio Viltrumita, de la serie de... En resumidas cuentas, les deseo presentar el poder de la raza de los gatitos aliens bebés, los conquistadores más peligrosos de todo el Igmaverso. Y para eso, la mejor forma era enfrentándolos contra otra raza conquistadora y expansionista. Y claro, contra otro imperio equivalente en ideologías, abandonando su individualidad en nombre del poder de su raza, en nombre de su avance. En este caso, el Imperio Viltrumita está en su momento más aterrador, durante el liderazgo del emperador Argal. Así que con esto podrán notar que ambos imperios se encuentran en épocas antes de lo conocido por los espectadores. Únanse al server de Discord. Toca hablar de la coordinación de cada ejército, junto con su modus operandi de avance por el universo, una pieza vital en cualquier guerra, donde podemos notar semejanzas. Ambas razas eran las más brutales de toda su galaxia, con naves que los dejaban llegar en pocos días a cualquier planeta de esta, junto con medios de comunicación capaces de permitir la interacción entre colonias muy distantes, que hablando de estas, ambos imperios invaden planetas, tomando a sus habitantes como nueva mano de obra, o sea, esclavos. La única diferencia primordial está en su organización. Verán, los habitantes de Viltrum siguen la filosofía del más fuerte, toman lo que quieren para su beneficio por su poder, y aunque son más que capaces de planificar, no son super genios estratégicos, son maestros del combate, pero les falta comprensión militar. Digo, su plan más complejo era infiltrarse en un planeta solo para aprender y luego hacerlos caca. Por otro lado, los gatitos alien bebés se pueden infiltrar en planetas aún sin tener la ventaja de ser iguales en apariencia, afectan sus medios de comunicación para confundir al pueblo, se disfrazan de personas con poder gracias a la ilusión, e incluso son capaces de aprovechar su influencia en comunicaciones para conocer los planes de la sociedad que invaden y actuar en consecuencia, como demostraron cuando destruyeron el laboratorio de biología desde cero, el cual se supone que estaba trabajando en algo que sería capaz de lidiar con ellos. Esta gran ventaja en la conquista existe porque la sociedad de los gatos alien bebés es aún más unificada, ignorando el concepto del yo, actuando como un único individuo, tal cual una mente colmena, todos siguiendo una gran maquinaria perfecta de conquista, como si fuesen robots. Aunque eso terminó siendo su punto débil, pues ni es una mente colmena ni son robots, cada uno era su propio individuo, así que forzar eso, aunque les funcionó para las conquistas, no les terminó saliendo tan bien. Pero pues esto no es Steven Universe, por ninguno de los dos bandos es algo posible el convencerlos con palabras, porque una vez empieza la guerra solo puede terminar con más guerra. Al final, claro, tu sistema te oprime y todo eso, pero mejor que te oprima que tú termines muriendo a causa del otro. Así es una guerra real contra otro imperio conquistador intergaláctico. No existe la opción de dudar, solo de luchar por supervivencia. Como verán, los gatitos alien bebés tienen una alta ventaja en temas de conquistas, siendo lo único que comparten la parte de esclavitud a otros seres. Pero al final eso no es suficiente. Para ganar una guerra, lo más importante está en el nivel de poder de cada imperio. Justo el punto siguiente, donde conocerán sus reales capacidades para la guerra. Me convierto en marciano, no sé ni cómo me llamo, porque en marciano me fui a convertir. Empezando con la cantidad de soldados de cada imperio, podemos ver que según Igma, su ejército era tremebundo, siendo por lo tanto comparable a la cantidad de humanos, por lo que debería rondar unos 10.000 millones de individuos. Con respecto a los Viltrumitas, son menos de 50 actualmente, pero en su mejor momento, antes de la propia purga y en la época del emperador Argal, esta especie rondaría los cientos de miles de millones, superando más de 20 veces en cantidad a los gatitos aliens bebés. Y considerando que en Viltrum absolutamente todos son guerreros, eso nos lleva a que en la gran batalla cada gatito alien bebé debería poder vencer a 20 Viltrumitas por sí mismo para que esta guerra fuera al menos igualada. Respecto a la habilidad de sus números para crecer, les puedo decir que ambas son razas normales en ese aspecto, simplemente se reproducen y crean descendencia normal, la que tiene que crecer, ser educada y todo eso. Aunque vale enfatizar que ambas razas tienen la habilidad secundaria de crear más miembros de su raza a través de otras especies. En el caso Viltrumita es por el exagerado poder natural de su esperma, o más bien de sus genes, el cual logra ponerse por encima de casi cualquier especie, creando así puros hijos Viltrumitas. Por otro lado, los gatitos alien bebés no hacen nada parecido, pero Igma una vez mencionó la gato alienosis, que por su nombre puede implicar un tipo de virus para convertir a otros organismos en más de su propia raza.
pero por falta de datos solo lo dejo ahí como dato interesante, no lo mencionaré en la guerra. Con esto podemos pasar al último punto crucial que toca analizar, el propio poder de sus armas y soldados. De base, sus naves espaciales tienen las mismas hazañas, es decir, que pueden disparar potentes láseres más que capaces de herir a personajes principales que pueden pelearse contra los mismos soldados del ejército, lo que nos deja ver que la potencia de las naves espaciales escalaría de la potencia de los soldados, y los soldados de las naves, por lo que descubrir uno implicará el otro. Ya sin poder alargarlo más, toca hablar del combate físico. Ambas razas en la cúspide de su expansión terminaron encontrándose en un mismo planeta que quisieron conquistar, empezando así una guerra espacial con sus naves. Pero eso no es más que el comienzo. Amenazando con una guerra de alto calibre, ambas sociedades debían demostrar quién era el mejor, aquel digno de gobernar la galaxia. Aunque usualmente este tipo de guerras puede durar meses o hasta años, en este caso concreto hablamos de dos imperios completamente unificados bajo un único liderazgo, junto al hecho de que ninguno de los dos ha tenido enemigos dignos jamás, lo que causaría que en tiempo récord incontables naves de ambas sociedades cubriesen dicho sistema estelar, un número tan grande que el ganador de esa batalla sería por simple efecto dominó el ganador de toda la guerra, siendo por lo mismo la más corta en la historia, pues ningún imperio se contendrá. Ambas especies pueden estar en el espacio sin problemas, demostrando una inmunidad a sus exageradas bajas temperaturas, junto a la radiación espacial y todas esas cosas. Y aunque los gatitos alien bebés tienen la ventaja de poseer armas de rayos láser y también sables de luz chingones, los Viltrumitas aún necesitan de su propia fuerza física abrumadora. Por suerte, los gatitos han demostrado sobrevivir a las propias explosiones que sus armas generan, de forma que también son fuertes aún sin estas. Ya hablando al fin del poder de los soldados de cada bando, claro que cualquiera de ambos puede acabar con personas normales como si nada, igual que con edificios, incluso grandes ciudades son fácilmente destruibles. Pero claro, eso es poco considerando que ambas razas tienen hazañas de poder destruir planetas completos sin tantos problemas, siendo algo más remarcable para los Viltrumitas, al tener más menciones de tal poder de destrucción, sin olvidarnos de un detalle crucial, la mejor hazaña del invencible verso. Space Racer disparó su láser destructor y 3 potentes Viltrumitas siguieron el impacto. La fuerza del láser junto al esfuerzo de los 3 combinados fue capaz de destruir por completo dicho planeta. Pero aquel láser era descrito como capaz de destruir incluso estrellas, formando explosiones mucho más grandes que estas, y de un solo disparo. Y aún así, para destruir tal astro, necesitó de la ayuda de estos 3. Es decir, que era un superplaneta. De forma que es una hazaña al menos cercana al nivel de destruir una estrella. Si no, el láser lo habría hecho solito. Así que, si los más fuertes de este imperio tienen puños capaces de destruir estrellas, y una enorme ventaja numérica, nos lleva a que los gatitos alien bebés caerían fácilmente. Después de todo, la potencia planetaria es genial, pero se queda corta en este caso, en especial cuando ni siquiera pudieron conquistar la Tierra, tardando semanas en acercarse siquiera a lograrlo. Pero eso no era porque los gatitos alien bebés fuesen débiles, sino porque su humanidad era demasiado poderosa, con grandes protectores, biólogos, matemáticos y un gran lingüista, Igma. Podría parecer un tipo débil, pero hablamos de un guerrero de lo más potente. De base, este ha interactuado con un montón de conceptos universales encarnados. Hablamos, por ejemplo, del destino, quien lo guió en un viaje cósmico, el mismo miedo, que a cada rato le pide ayuda para saber datos, la representación de la duda, que es adorable, luce como alguien que sería lindo conocer, y claro, la propia muerte, con quien incluso Igma ha peleado. No diría que es superior, pero poderle seguir el ritmo a esta, esquivando sus ataques y todo eso, ya es un gran logro, sin olvidar su gran poder, la lingüística, con la que logra cosas increíbles, potenciándose en exceso, como cuando recibió en toda la cara una explosión tan fuerte que rompió las barreras de la realidad mandándolo a otro universo, y este casi salió ileso, sin mencionar que ya ha lidiado con un tipo con una super bomba capaz de destruir el universo entero, igual que con otro que estaba afectando todo el universo para reiniciarlo, a pesar de tantas locas aventuras con enemigos que amenazaban el universo, o que encarnaban conceptos de este, Igma estaba aterrado de estos aliens, no creía poder ganarles, aplazando más y más el enfrentamiento, al punto de dejarles tomar una gran ventaja en la guerra, necesitando la ayuda de todos y cada uno de sus amigos para tener una oportunidad, sin mencionar cuando estos mismos fueron atrapados y amarrados por estos conquistadores. Incluso Igma estuvo al borde de la muerte como 3 veces a causa de ellos. En una de estas incluso tuvo una filosófica plática con la muerte hablando de por qué quería seguir viviendo, dejando más que en claro que estos podían matarlo si la situación se daba. Pero lo que nos da un exacto, bien exacto,
sobre el poder de Igma y por lo tanto de sus enemigos está en el arma secreta del líder de los gatitos alien bebés. Una super bomba capaz de destruir toda la realidad, la que explotó de repente, e Igma fue capaz de reaccionar a la misma conteniéndola solo con su poder. No aguantó tanto, pero con la llegada de sus amigos, entre todos pudieron contener dicha explosión y anularla. Considerando que según el líder de los gatitos, ni siquiera Igma, Biología desde cero y Daniel Carrión juntos podrían contra tal explosión, pero recordando que Igma sí la contuvo un poco él solito, me deja darle a el poder de 1/5 de la bomba. Por algo ni entre los 3 eruditos podrían contra esta. Es decir que Igma tiene una potencia comparable al 20% de todo el universo. Y este mismo lingüista estuvo al borde de la muerte solo por el impacto de 2 láseres comunes de los gatitos alien bebés. Por lo tanto, de mínimo, cada arma láser ya tendría una potencia equivalente para destruir el 10% del universo. Sin olvidarnos de su mejor guerrero, el gatito alien bebé Berserker, quien es capaz de luchar a la par con Igma, anulando todos sus locos poderes lingüísticos en base a pura adaptación y poder bruto. Sin olvidar las capacidades que le da su traje robótico para disparar rayos láser a distancia y pelear como en Dragon Ball. Está tan exagerado que mientras Igma tenía que sacarse 30,000 clases de español para enfrentarlo, este solo con su fuerza lo dejaba en el suelo una y otra vez, al punto de que debió invocar a Dios para poder vencerlo, dejando al Berserker como el doble de fuerte que Igma, en capacidades físicas, claro está. Es decir, que liberando todo su poder este solito podría destruir el 40% de todo el universo. Con tales potencias, e incluyendo la propia arma capaz de destruir la realidad, se deja más que en claro que el ridículo poder de los Viltrumitas no abarca ni una millonésima parte de eso, ni con toda su raza completa. Y si creen que estos tendrían alguna oportunidad por su exagerada velocidad, que les permite volar y recorrer galaxias enteras, pues tendrían razón, de no ser porque eso es insignificante también. Podría hablar de cómo pudieron derribar el trineo de Santa, que va muy rápido, pero es irrelevante contra la máxima hazaña, siendo esta la propia explosión universal. Fue algo de imprevisto, y aún así, Igma pudo atraparla y contenerla a tiempo, es decir, que reaccionó a algo capaz de expandirse hasta los confines del universo en pocos segundos, de lo que escalaría toda la raza al sorprenderlo a cada rato, tanto con sus armas normales como en cada combate prácticamente. Y solo para echar más sal a la herida, para enfatizar que dominan la teletransportación, el poder de borrar la realidad y como mejor cualidad, la adaptación. El poder de luchar con lingüística es algo único de Igma, nadie hace nada parecido en todo el universo, así que era completamente nuevo para ellos, pero se adaptaron, al punto de poder contrarrestar sus propias técnicas lingüísticas. Ese nivel de adaptación y mejoría es lo que nos deja ver que, en realidad, los Viltrumitas no están, ni nunca estuvieron, cerca del nivel de los gatitos alien bebés, quienes eran las verdaderas bestias. Por eso, son de las razas conquistadoras más poderosas de toda la ficción en general. Por algo traje a los Viltrumitas en su etapa más poderosa, y ni con eso hubo una diferencia. Aún siendo cientos de miles de millones, todos fueron acabados. En casos normales los habrían tomado como esclavos, pero eran demasiado orgullosos para eso, así que los gatitos los exterminaron a todos y cada uno sin excepción. Después de todo no son de esconderse, todos los que quedaban siempre iban a pelear, así que era como ir al matadero. Y como dato curioso, son de hecho la misma raza de gatitos alien bebés que Igma y sus compañeros se enfrentaron. Usualmente para estas guerras busco universos variantes muy parecidos a los que ustedes conocen, pero no justo los que conocen, para evitar afectar sus historias. Pero aquí fue innecesario. Para esta gran raza conquistadora no fue nada más que un fin de semana un poquito complicado. Por eso solo tuve que traer a Viltrum con sus planetas conquistados al Igmaverso, pasando sin pena ni gloria por enfrentar a reales deidades. De forma que tras acabar con su imperio, estos pusieron el ojo en otra raza muy parecida, con deseos de descubrir sus capacidades y si estos eran más esclavizables. Es decir, la humanidad, dando paso a la guerra de la Tierra contra estos. Aunque bueno, al final, este gran imperio también está destinado a terminar, pues tanto siendo gatitos aliens bebés, como Viltrumitas, o cualquier otro ser mortal, estos comparten una pieza que ambas razas decidieron ignorar: la voluntad individual. El avance propio, el no seguir un gran plan, sino la lucha individual de cada ser por sus propios sueños y objetivos. E igual que Igma logró parar su invasión a través de enseñarle las posibilidades del libre albedrío, siguiendo sus propios grandes anhelos, los Viltrumitas en su mundo están destinados a lo mismo. Después de todo, no importa cuánto quieras complacer a otros, seguir sus caminos, esperar a ciertas personas, extrañarlas, apoyarlas o seguir el camino del grupo. Cada ser de la existencia tiene la bendición o maldición de tener individualidad. Y nunca por nadie deberías dejarla de lado. Al final esto es lo que representa tu propia alma. Aquello que te hace en el fondo de tu ser moverte. Lo que te inspira a seguir avanzando.
Nadie es tan increíble como para tener éxito en una disciplina por la que no siente pasión. El real éxito va enlazado con la pasión de los sueños de cada persona. Por eso, sin importar el riesgo, las probabilidades o el tamaño de sus sueños, todos deben seguir sus ambiciones, ateniéndose a las consecuencias, claro, pero logrando con eso alcanzar paz, sin importar el resultado, pues implicaría que fuiste honesto con tu propio corazón, y creo que eso es todo lo que importa. Me pregunto qué más locas aventuras vivirán estos 3 académicos. Según veo, ya se meten con el propio multiverso y dimensiones locas. Quizá un día los vuelva a visitar. Y bueno, señor Igma, si por cosas de la vida llegas a ver esto, te tengo una pregunta. ¿Qué opinas del léxico de este pequeño cambiaformas? Si es pésimo, tenme empatía, cumplí 6 años recientemente. Bueno, queridos espectadores, espero les haya gustado esta gran guerra imperial. Recuerden darle like, comentar sus opiniones de los análisis y, claro, sugerir nuevas ideas para más locos videos. Y si llegaron hasta aquí, usen en sus comentarios el hashtag individualidad. Así que, ¡chao!